¿Qué grandes temas debe tener el código de conducta? Bueno, pues esta es una pregunta exquisita porque pues, abarca muchos grandes temas que se vuelven complejos, ¿no? A veces de contestar, pero pensémoslo desde un marco general o muy general, es toda la filosofía que tenemos en la organización. Por ejemplo, hablemos de la cultura, hablemos de, pues, la visión, la misión, hablemos de los valores como declarados. Y a partir de ahí, vamos a hablar de nuestra gente. Hablemos, por ejemplo, de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Hablemos de los derechos humanos. ¿Cómo es qué pensamos con respecto a los derechos de nuestros colaboradores? Y después entremos a un tema de nuestro medio ambiente. Entremos al tema de la responsabilidad social que tenemos, por ejemplo, con la comunidad. Y esa es otra gran sección dentro del código como tal. ¿Qué pensamos con respecto a la responsabilidad social corporativa que tenemos, no solamente con las comunidades y nuestros grupos de interés, sino también con el medio ambiente? Otro elemento que también es importante es cómo manejamos las relaciones con terceras personas o con terceros aliados o gente relacionada o grupos de interés. Estamos hablando de la relación con los proveedores, la relación con los clientes, la relación, por ejemplo, con la competencia o con el sector financiero, con el gobierno mismo, ¿no? Y eso nos lleva a un punto que es fundamental en el código, que habla de la legalidad. ¿Qué pensamos con respecto al cumplimiento regulatorio? ¿Existe una política de anticorrupción? ¿O respetamos las políticas de antilavado de dinero? ¿No? Por mencionar estos ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de contribuciones políticas hacemos? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de intereses? Cuando el conflicto es financiero, cuando es un tema familiar, por ejemplo, o qué pasa con los regalos, los viajes o actividades que pueden entrar en conflicto con la organización. Por ejemplo, les platico un ejemplo que me tocó vivir en Liverpool, donde, no sé si te acuerdas, Paco, cuando estuvimos con ellos, donde decían los compradores, es que cada quien paga su cuenta, porque no querían caer precisamente en un tema de conflicto, pues, con los proveedores, donde se viera que el proveedor le pagó la comida y entonces hay un gran conflicto, ¿no? Porque Y vas a ahí tener la empieza el preferencia jueguito, ¿no? o la selección, ahí empieza el juego, entonces, pues no, por ahí no va, ¿no? De que ahora me debes. Entonces, ellos marcan claramente dentro de su código de ética este tema de, ¿sabes qué? Cada quien paga su cuenta. Y así te esté comprando los millones de la vida, pues no me interesa, porque no quiero que exista una relación y particularmente un conflicto o un malentendido este tema, ¿no? Y otro tema también del código es todo un sistema de cumplimiento ético. Es decir, tenemos una línea ética, tenemos una línea de reporte, de atención de dudas, de inquietudes, de que tome medidas correctivas y cómo son esas medidas correctivas. Generalmente todas estas llamadas o estas líneas, que son ahora son digitales, ¿no? Son medios anónimos donde ni siquiera te piden el nombre, pero al momento que se levanta, pues todo el departamento encargado de esto, que naturalmente es el área de capital humano o talento, inmediatamente entran con el sistema de cumplimiento ético, El donde lo compliance toman como famoso, ¿no? de Sí. compliance, sí, claro, ¿no? Entonces se hace una serie de reportes, etcétera. Y la última parte, o de las últimas partes, es cómo es la responsabilidad que tenemos ante diferentes entes. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos ante nuestros consejeros? ¿Cómo es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, contra los directores o el director de la organización o los gerentes de las diversas divisiones de la empresa? ¿Cómo es nuestra responsabilidad, por ejemplo, con el departamento de auditoría, con recursos humanos, con operaciones o con entes externos? Por ejemplo, con alguna entidad gubernamental. Entonces, aquí lo interesante es, quiero que veas hasta dónde puede llegar este código de ética, que se puede volver una cosa verdaderamente rica y nutritiva, pero tiene que ser puntual. O sea, yo creo que uno de los grandes requisitos de esto es que no puede perderse en un millón de reglas, un millón de leyes, un millón de conceptos. Tiene que ser puntual y específico para que impacte en lo que realmente genera valor dentro de la organización.